Bien, todos hemos oído hablar de Abraham. Abraham es un personaje bíblico y es denominado, llamado en la misma Biblia como el padre de la fe, por lo que él hizo, por cómo reaccionó cuando Dios lo buscó, cuando Dios vino hacia él. Y Dios hizo un pacto con Abraham, y ese pacto era para bendecirlo por generaciones. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 7 en adelante. Dice así: Dios le está hablando a Abraham y le dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como un pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Es interesante porque Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia, como gracia. Agradó a Dios eso. Abraham creyó, dice la Biblia, y caminó con Dios y fue llamado amigo de Dios. Imagínense, extraordinario título, amigo de Dios. Pero nosotros no estamos muy lejos, porque Jesús le dijo a sus discípulos, y nosotros estamos incluidos ahí: ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Así que nosotros tenemos esa cercanía ahora con Jesús como de un amigo. Pero Abraham murió. Por más años que vivió, murió, y eso es lo que la gente no entiende, que por mucho que vivamos vamos a morir. Pero antes de morir bendijo a sus generaciones futuras, basado en la promesa que Dios le había hecho aquí en Génesis capítulo 17 y en otros lugares que se lo confirmó. Así que llamó a Isaac y lo bendijo y le hizo una bendición para que él entendiera y comprendiera lo que Dios le había dado a él y lo que ahora Abraham ponía en manos de Isaac, su hijo. ¿Se acuerdan que su hijo es parte de una promesa y de un milagro que se dio en Sara y en Abraham? Así que ahora Isaac portaba una bendición. Portaba una bendición que venía de Dios hacia Abraham y de Abraham a su descendencia. Así que sobre sus hombros, no como una carga, sino algo que llevar, Isaac tenía una promesa. Pero Isaac tenía que entender que Dios había tenido, o que Abraham había tenido una relación con Dios, y Abraham había tenido un encuentro con Dios, y Abraham había hablado con Dios, pero eso era Abraham con Dios. Ahora Isaac tenía que pasar a descubrir, por así decirlo, su propio Dios. Tenía que pasar del Dios de su padre a su propio Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos que aprender. Él tenía que aprender fe, obediencia y amistad con Dios, porque él también era portador de una promesa que tenía que pasar a la próxima generación, y así sucesivamente. Hasta ahora a Isaac las cosas le habían sido muy fácil, todo le había caído literalmente del cielo. Ahora Isaac tendría que buscar su propia relación para pasarla a sus nuevas generaciones. Y cada uno de nosotros tiene una bendición que traer, que derramar, que heredar a sus hijos, pero nuestros hijos tienen que descubrir su propia relación con Dios. Y cuando hablo de hijos, no solo son consanguíneos, sino que tenemos hijos espirituales. Tenemos hijos que conocieron al Señor con nosotros, que los ayudamos a crecer, y ellos también tienen que aprender a disfrutar y a conocer su propio Dios y a luchar por sus propias bendiciones. Así que Abraham había contado la historia de su vida a Isaac. Un día o una época hubo hambre en la tierra, dice las Escrituras, dice en Génesis, así como hubo en el tiempo de su padre Abraham. Ahora Isaac tenía su propia familia, tenía su propia servidumbre, tenía su propia fuerza laboral, tenía su propio negocio, y Dios lo había bendecido. También había heredado de su padre todas las riquezas, y Abraham era un hombre realmente con mucho dinero. Así que hubo mucha hambre en esa zona,
Isaac conocía la historia de su padre y sabe lo que su padre había hecho. Así que nos dice en la Biblia que cuando hubo hambre en la tierra en el tiempo de Abraham, Abraham se fue para Egipto buscando la abundancia de alimento y comida y provisión que estaba en Egipto a través de las aguas del río Nilo. Así que Abraham sí se fue a Egipto. Así que cuando vino hambre sobre la faz de la tierra, Isaac inmediatamente dijo: si en un tiempo hubo hambre en la época de mi padre y mi papá se fue para Egipto, yo lo que voy a hacer es irme a Egipto. Está bien, no está mal, porque no le fue mal a su papá cuando se fue a Egipto, pero ahora Isaac tenía una relación con Dios diferente. Él no era una copia de su papá. Quiero decirle que nuestros hijos o los niños aprenden de los adultos todo, lo bueno y lo malo. Lastimosamente, como dicen, nuestros hijos no son selectivos, no dicen voy a aprender lo bueno de mi papá y no voy a aprender lo malo. Ellos se tragan todititico, ¿verdad? Y entonces ahí aplican lo que les convenga de camino según sus necesidades. Así que deberían de aprender solo lo bueno, pero no son selectivos, toman todo. Así que hizo lo bueno y lo correcto y se fue hacia Egipto. Tenía una familia, tenía servidumbre y él fue a buscarle alimento a su familia. Y eso está bien, y eso lo aprendió bien de su papá. Pero hay otra cosa que no aprendió, que no era buena. Abraham, cuando llegó a esta misma tierra que va a llegar Isaac, porque su mujer era muy bonita. Yo siempre he pensado que para tener miedo que a uno lo maten porque la esposa de uno es muy bonita, tiene que ser un mujerón. A mí me pasa eso cada rato. Yo ando pensando que me van a matar para dejarse la esposa mía. Pero tenía que ser una mis para tener que mentir y decir que era su hermana para que no lo mataran y dejarse a su esposa. Así que miren qué interesante, porque cuando Isaac llega a esta misma tierra, adivinen qué hizo. Lo mismo. Cuando él iba camino a Egipto y Rebeca, su esposa, la vieron, se dieron cuenta que era una mujer bellísima y él dijo: no, es mi hermanilla. Y de pronto vieron que trataba a la hermanilla muy cariñoso y entonces le dijeron: no, aquí algo está mal. Lo mismo que hizo su padre. ¿Ok? Así que interesantemente copió lo bueno y copió lo malo. Pero bueno, ya sabemos que Dios los protegió más bien y utilizó eso para que no los tocara nadie. Así que dijo: vamos a hacer lo mismo. Él tenía que hacer su propia experiencia. Así que cuando decidió que iba para Egipto, Dios lo detiene y le dice: suave, Isaac. Se ve que Isaac de alguna manera le había estado buscando, había estado orando a Dios para recibir dirección a ver qué hacía, y Dios le habla y le dice: vamos a hacer una cosa, Isaac, no vas a ir a Egipto. Tu papá fue a Egipto y lo bendije allá y lo cuidé allá y lo multipliqué allá, pero usted no, con usted no va a hacer lo mismo. Y es que tenemos que entender que Dios no hace lo mismo con todas las personas. Tiene una relación, tiene un plan individual para cada uno de nosotros, aún siendo de la misma familia. Quédate en esta región, dice, que te he hablado. Quiere decir que de alguna manera Isaac había estado hablando con Dios y Dios ya sabía, o Isaac ya sabía de la tierra que estaban hablando, posiblemente de la herencia que también Abraham le había dicho cuál era la tierra que iban a heredar. Así que le dijo: te vas a quedar en Gerar y ahí te vas a quedar y ahí te voy a bendecir. Interesantemente, esta no es la mejor tierra. La mejor tierra estaba en Egipto. Así que Dios le dice a Isaac que se quede en una tierra donde la gente se estaba yendo, porque recuerden que había hambre en la tierra y uno va donde hay comida. Así que ese era un lugar de paso. Gerar significa lugar de paso. Era un lugar donde pasaban todas las caravanas que iban para un lado o para otro, pero no era un lugar para quedarse. La gente no se iba a vivir ahí. Allí había vivido su padre en un tiempo, pero él no tenía planeado hacerlo. Así que Dios le dijo: te vas a quedar aquí.
Interesante, no es ni la mejor tierra, y solo a los ojos de la fe esa tierra podía ser productiva. Usted no se queda donde todo el mundo se va, digo yo, humanamente hablando. Si hay una sequía en Guanacaste y no hay agua, como pasó el año pasado, y las fincas estaban totalmente sin agua, devastadas, secas, usted no dice voy a ir a sembrar allá. Usted va a ver cuál es la zona que es en el momento productiva para hacerlo. Pero interesantemente Dios le dice a Isaac: quédese en el lugar donde nadie piensa o nadie cree bajo los ojos humanos que es una zona productiva. Pero si yo te digo que te voy a bendecir y te voy a multiplicar, te voy a bendecir y te voy a multiplicar donde todo el mundo cree que no se multiplica y no se siembra. Y eso es como Dios nos habla a cada uno de nosotros. No es importante dónde estemos, sino quién está con nosotros, quién nos va a bendecir y cuál es el fruto de esa tierra según nuestra obediencia. Así que en tiempos de crisis dijo: en esta zona te voy a prosperar. Las circunstancias, Isaac, no cambian, no marcan el rumbo de nuestras vidas. Y tenemos que aprender eso, señoras y señores. Nosotros caminamos humanamente hablando según las circunstancias de la vida. Vamos para un otro lado u otro según las circunstancias. Y Dios le iba a revelar a Isaac que las circunstancias no marcan nuestra vida, sino que marca la voluntad de Dios. La voz de Dios es lo que marca nuestro camino. Aunque nosotros caminemos para un lugar que parece que no se debe caminar, si Dios lo ha dicho, Dios ahí nos va a bendecir. Así que la promesa que Dios le da es: quédate aquí, yo estaré contigo, te bendeciré, y esta tierra no es tuya, no tienes el título, no tienes una escritura, pero yo te la voy a dar. Así que vas a comenzar a trabajarla y vas a comenzar a vivirla como si fuera tuya. Y qué difícil es muchas veces entender esto. Yo oigo a muchas personas siempre quejándose del lugar donde trabajan. Que yo quiero una empresa propia, que quiero dedicarme a lo mío, o que no sé si lo que estoy haciendo es lo que debo hacer, y todo el tiempo se están quejando. Isaac es un buen ejemplo para recordarnos que cuando Dios está con nosotros, aunque la tierra no sea nuestra, aunque usted solo sea un asalariado, usted va a ser el hombre y la mujer más extraordinario de esa empresa. Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar. Las cosas que tú toques se multiplicarán al 100 por 1, y todos verán en ese lugar que Dios está contigo, porque primero administras lo poco antes de que te den lo mucho. Así es como funciona en el reino de los cielos. Así que si quiere que Dios lo bendiga, trabaje como nunca antes, aunque no sea su tierra. Y si quiere esa tierra, pues trabaje aún más, creyendo que Dios se la puede dar. Pero primero escuche la voz de Dios. Muy bien. José dice la Biblia que prosperaba en todo porque la buena mano de Dios estaba con él. No es dónde estás, sino quién está contigo y la mano de quién está sobre ti. José hasta en la cárcel prosperó. Imagínese, ¿quién dice que uno prospera en la cárcel? Y sin embargo él fue el reo más extraordinario que tuvo en la historia esa cárcel. Seguro decían: Señor, mándanos 50 prisioneros como esos. La queremos llena. Así que Isaac obedeció y empezó a trabajar. Empezó a trabajar la tierra que Dios le dijo que se quedara. ¿Hacia dónde iba Isaac? Hacia Egipto. ¿Por qué iba? Porque no había comida. Había una gran hambruna en esa época. Se ve que es cíclica el hambre en algunas zonas, y ahora tenemos muy marcado el niño, la niña y todo lo que viene por ahí. Así que se quedó en esa tierra para trabajarla. No es una tierra muy buena que digamos. Algunas zonas sí son muy productivas, pero otras no. Y requerían de cavar pozos para que fueran realmente fructíferas. Así que comenzó Isaac llamó a toda su servidumbre, a todo lo que tenía para trabajar, y les dijo: vean,
este campo maravilloso que Dios nos dio para sembrar. Y todos se volvieron a ver y dijeron, ese. Y dice, ese va a estar lleno de trigo y de lechuga, tomate, pepino, papas, hamburguesas. No, eso no estaba incluido. Todo. Y todos seguro se volvían a ver. De verdad, el hambre lo está matando, porque a los ojos humanos no era un lugar para sembrar. Pero Él les comenzó a decir, sembremos, haremos, porque mientras aramos, la voluntad de Dios hará que ese lugar se vuelva productivo, y que lo que nadie quería sembrar, nosotros sí. Y seguro pasaban por ahí y se burlaba la gente y decía, hey locos, uno no siembra ahí. Váyanse de ahí atarantados, uno se va para Egipto, ahí hay agua, hay de todo, vaya, no seas tonto. E Isaac decía, no importa, esta es la tierra que Dios me dé, y aunque todavía no estoy viendo su fruto, yo la sigo trabajando, porque que Dios va a cumplir lo que dijo, Dios va a cumplir lo que dijo, y no importa cuánto trabaje yo, sí veré el fruto de mis manos. Tenemos que entender eso, que las circunstancias no nos mueven. Así que siguió haciendo lo que los ojos de la fe hacen. La fe no necesita ver, la fe necesita creer. ¿Me siguieron? Porque no andamos por vista, sino por fe. Siguió haciendo lo que la fe dice, no lo que la razón dice. Muchas veces vamos a hacer cosas que parecen tontas y lógicas, pero que estamos seguros que Dios nos los ha mandado a hacer. La vez pasada hablaba con un muchacho y me dice, yo un día fui a la iglesia, él no venía a esta iglesia. Dice, y en ese momento yo tenía el dinero para ir a pagar, no sé si 1 o 2 mensualidades de la casa. Esto suena loco, nadie lo haga, solo si Dios le habla. Y dice, y en eso pidieron una ofrenda especial que había que hacer para tal cosa, no me acuerdo. Dice, y yo no sé por qué yo sentí que yo debía dejar ese dinero ahí, sabiendo lo que significaba para mí o para mi casa. Pero sentí una convicción tan profunda que lo hice. Cuando llegué a la casa le conté a la doña y se fue así, jupo para atrás. Y después fui al banco a ver qué tenía que hacer. Cuando llegué, les dije, mire, quiero ver cómo hago las cuotas que tengo ahí pendientes. Y le dijeron, aquí no hay cuotas pendientes. No, un momentico, hay cuotas pendientes, porque yo venía hace 1 o 2 días a pagar las 2 o 3 cuotas y no, y por alguna razón no las trajo, no le iba a contar. Le dice, no, aquí no hay cuotas pendientes. Le dice, imprímamelo, y se lo imprimió y estaba en 0. Hay cosas que los ojos no entienden, la lógica no entiende, pero cuando Dios habla, Dios cumple. Ahora, eso es algo bastante loco, pero bueno, las cosas de Dios son locas. A cada uno habrá hecho una locura de fe que cuando se la cuentan a otro va a entender que también es una locura. Así que la fe no niega la realidad, la fe la transforma. Isaac nunca negó que esa tierra no era de él. Nunca negó que no era de él, ni nunca dijo que era una tierra muy buena. Dijo simplemente, esta es la tierra que Dios me dio, nada más. Y aquí es donde Dios me va a bendecir. Quiero decirles algo importante. Jesús nos dejó extraordinarias y grandes promesas, pero no llegan solas. Alguien tiene que creerlas, alguien tiene que ponerlas en acción, alguien tiene que ejecutarlas, alguien tiene que creerle a Dios en algún lugar. La palabra de Dios se cumple cuando se encuentra la palabra de Dios con alguien que la crea, y esa palabra con alguien que la crea es una realidad. Las promesas de Dios para ver sus bendiciones requieren trabajo y dedicación. Y tal vez Isaac estaba haciendo lo que dice Habacuc 3, 17 al 19. Aunque no den higos las higueras, ni den uva las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador.
Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das rapidez como de un venado y me pones en lugares altos. Y ahí estaba. Aunque todavía no había llegado la provisión, no había llegado el fruto del trabajo de la tierra, Isaac seguía creyendo. Así que vino el tiempo donde se cumplió la promesa. El Señor le habló, Isaac obedeció y Dios respaldó. Génesis capítulo 26, versículo 12. Isaac sembró en aquella región y ese año, ese mismo año, ¿cuándo? Cosechó al 100%. Esto significa efectividad del 100% en lo que sembró, cero pérdida. No existen negocios del 100% de efectividad. Pero cuando Dios habla así, cuando Dios respalda así. Ahora mire qué interesante, porque él llegó a una tierra que no era de él. Era una tierra de los filisteos. Y había un señor que se llamaba Amimelec, que se llaman muchos así porque era un título, no era el nombre de una persona. Así que cuando vieron que dice, perdón, no terminé, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor, ¿qué? Lo había bendecido. Sí, cierto, se esforzó, sí, cierto, obedeció, pero aquella tierra, por más que él trabajara 60 horas al día, si existieran, no iba a dar su fruto si Dios no ponía su bendición ahí. Así que queda claro que es porque el Señor lo había bendecido. Deja claro el escritor que es porque el Señor lo bendijo. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser rico. Ahora quiero aclararle algo. No estoy hablando de que usted se va a hacer millonario. Tal vez, pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando que usted mañana se va a comprar un Rolls Royce y que va a tener 18 casas. Estoy diciendo que usted va a tener lo suficiente y necesario para vivir bendecido en todo lo que usted emprenda. De eso estoy hablando. Así que dice el texto que despertó envidia, porque todos los que estaban ahí se preocuparon. Y mire lo que le dijeron: aléjate pues ya eres más poderoso que nosotros. Llegó como un refugiado, llegó alguien que andaba buscando comida y ahora era más rico que los que vivían en ese lugar. Cuando Dios pone la mano sobre uno, Dios bendice. Ahora les voy a dar un consejo que está en la Biblia, pero se los voy a poner aquí en seco. No sea tonto. Cuando Dios lo bendiga mucho, que solo usted y su familia lo sepan, y los diezmos. Porque no se vale que Dios bendiga y yo me lo trague todo. Si Dios es el que bendice, hay una parte que es de Él. Pero eso fue un anuncio nada más. Sigo. Quédese calladito. No se compre el carro más caro de todo el país para que sepan que usted es el único que se lo compró. Ni se vaya a vivir el lugar más caro. Mantenga un bajo perfil. Disfrute la plata usted, no los demás. Los demás no le van a pagar sus impuestos. La mayoría de la gente vive preocupada por agradar a gente que no conoce, que ni sabe que existen. Ahora, la bendición de Isaac no podía ocultarla porque era evidente. Más ganado, más sembradíos, más trigo, más de todo. Así que no habían de guardarlo, pero ahora sí podemos guardar el dinero en un banco y nadie se da cuenta. Solo que lo llame tributación y le pida cuentas. Bien, así que por favor, cuando Dios lo bendiga, no se exhiba, no sea tonto, es sabio, porque va a despertar envidia de todos los demás. La gente no se alegra con los que prosperan, la gente se entristece de que usted prospere. Poca gente dice: qué bien te está yendo, me alegro cómo estás prosperando, cómo te está bendiciendo Dios, qué dicha que pudiste cambiar de carrito, qué dicha que conseguiste un nuevo trabajo. Todo el mundo dice: mira, iba con un carro nuevo, narco. Nadie le reconoce el trabajo a uno, de todos modos. Así que, interesantemente, ellos no se alegraron. Mire lo que dice el Salmo 37, 18. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre.
en tiempos difíciles que estaba viviendo Isaac, tiempos difíciles, serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Bendito sea el Señor. No es lo que estás viviendo, sino quién está contigo. Mire lo que dice ahí: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. En tiempos que, otra vez, en tiempos que serán prosperados, les irá bien. Porque nosotros relacionamos que nos va a ir bien o mal según la economía de este mundo. Y en el tiempo de Isaac la cosa estaba bien fea. Había hambre en la tierra, al menos en esa zona. Nadie estaba prosperando. Pero había alguien que le había creído a Dios y Dios lo bendijo. Y me impresiona este salmo. Dice: y en épocas de hambre tendrán abundancia. Así que mire lo que pasó. Le dijeron: váyase de aquí. O sea, él no se fue de esa tierra porque Dios le había dicho que se quedara, sino que se corrió un poquito más para abajo y se fue para el valle. Se corrió un poco más, nada más. Isaac se fue de allí, Génesis 26, 17, y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente, y quiero que me ponga atención en la narración, abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en su tiempo, en tiempos de su padre Abraham. O sea, Abraham había estado ahí también cuando hubo hambre posteriormente, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre le había dado. En aquel tiempo tener un pozo era una riqueza, era una fortuna. Ahí tomaban agua la gente, los animales, había riego para la agricultura, así que era tener mucho dinero. Y los filisteos habían tapado los pozos de Abraham, los habían cerrado. Abraham era un experto abriendo pozos. Es como una señal profética. Donde Abraham abría un pozo, salía agua. Y cada vez que le quitaban el pozo, él entregaba el pozo y le decía: yo no peleo por ningún pozo, porque donde quiera que yo abra un hueco, habrá agua para mí. Y usted tiene que entender que no hay cosas por las que usted no tiene que pelear. No importa si la mano de Dios está con usted, entregue los pozos que tenga y dígale: yo no necesito pelear por esto, porque en la vuelta de la esquina yo vuelvo a meter la pala y me sale un manantial, porque Dios está conmigo. Los filisteos habían cerrado sus pozos. Es increíble lo que es la envidia, porque imagínese si usted tiene un pozo en el desierto, lo que significa tener eso. Es una fortuna, además que es vida. Pero eran tan envidiosos que lo cerraron. Vea si la envidia es estúpida, que es como: no es tuyo ni mío, nos morimos de hambre los dos, en lugar de vivir los dos. Extraños somos los seres humanos con la envidia. Abrió los mismos pozos. Sí, fue inteligente Isaac. Isaac dijo: busquemos los pozos que por aquí mi tata abrió, porque yo sé que esos pozos tenían agua. Solo tenemos que volver a sacar la basura, la arena. Le habían echado animales muertos para que el pozo no sirviera, pero ya habían pasado muchos años. Vamos a volverlos a cavar y vamos a volver a sacar agua. Y realmente sacaron agua. Interesante, también les dijo: les vamos a poner el mismo nombre que les puso mi tata. Ahora, aquí hay algo interesante, porque hasta ahora Isaac no había tenido su propia bendición. Isaac todavía no había encontrado su propio pozo. Y les voy a decir que hay textos que hay que leerlos correctamente. Así que dice que abrieron los pozos que habían abierto sus padres y les puso el mismo nombre. Todavía estaba en la visión de su padre. Todavía caminaba en la bendición de su padre, pero Isaac tenía que ir en algún momento a descubrir su propia bendición. Tenía que tener su propio encuentro. Ya había tenido un encuentro con Dios y Dios le había hablado que no se fuera. Ese fue el primer gran encuentro de Isaac con Dios. Pero había ahora algo más profundo, más profético, para que creyera y para que entendiera que también él era una generación como su padre. Génesis capítulo 26, versículo 19.
Y cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. ¿Quiénes estaban excavando el pozo? ¿Quiénes, por favor? Los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Qué bueno. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. ¿De quién era esa tierra? De los filisteos. Así que él reconoce, Isaac sabe que esa no es su tierra. Pero Isaac llamó a ese pozo pleito. Y porque hubo un pleito. Va muy inspirado, ¿ah? Pero recuerde que ellos le ponían a las cosas nombres que significaran algo, porque habían peleado con él. Después sus siervos, ¿quiénes lo cavaron? Perdonen que los pregunte, que es para no se me duerman. Sus siervos cavaron otro pozo por el cual también pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Pero eso le había pasado también a su padre. Vea que él estaba caminando en los caminos de su padre. Ahora voy a hacer un paréntesis para que usted reciba una revelación buena. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Mire qué interesante, porque Isaac estaba clavando pozos y encontraba manantiales de agua. Había agua, pero no había bendición. ¿Me entendieron? Usted puede tener muchas cosas. Usted puede adquirir muchas cosas. Usted puede tener una gran empresa, pero que si no tiene paz, si tiene pleito, si tiene enemistad, si no hay paz, no hay bendición. Porque no es lo mismo tener que tener la bendición de Jehová, que no añade tristeza con ella. ¿Me siguieron? Así que él cavaba un pozo y salía manantial, pero había pleito. Ahora, ¿quiénes cavaban los pozos? Cavaban sus siervos. Él les decía: vayan y busquen un pozo y me avisan cuando encuentran agua. Y ciertamente la encontraban. Pero mire qué interesante cuando usted está en el lugar seguro y correcto. Isaac no comenzó como algunos de nosotros. Aquí no hay nadie así, por si acaso. Es solo si la coincidencia si pega, es pura coincidencia. ¿Cómo se llamaba la novia, la esposa de Isaac? Rebeca. Entonces llegó a la tienda con Rebeca y le hace: Rebeca, estoy con depre. ¿Y qué le pasó, mi amorcito? Ya, y no, que el Señor me mandó para acá. Ya, y nosotros abrimos un pozo y me lo vienen y me lo quitan. Debe ser que esta no es la tierra. Seguro oí mal. Nadie va, no se parece a nadie, va. Seguro oí mal. El Señor no está conmigo ahora. No ve, qué montón de enemigos. Y yo abro un pozo y breteo todo el día. No breteaba él, pero breteamos todo el día. Y donde encontramos el pozo y ya digo: aquí está el Señor. Y me lo roban o me lo quitan o lo tengo que entregar. Yo creo que el Señor no está conmigo. Vamos a esperar un momentito porque voy tarde. Gracias. Él está recibiendo instrucciones. Bien. Así que yo creo que nos tenemos que ir para Egipto. Y Rebeca, como esas mujeres buenas, dice: pero no te olvidas del primer año que estuvimos aquí, que hubo bendición y Dios nos enriqueció. No, pues seguro ya se fue el Señor. Eso era al principio, ¿va? Pues ya no. Uno siempre tiene que tener claro por qué está en el lugar que está y quién le ha dicho que esté, y saber que aún cuando estemos en la voluntad de Dios, siempre habrá oposición, y que la oposición no significa que Dios no esté con nosotros, solo significa que estamos caminando hacia cavar el pozo correcto. Eso significa, nada más. Pero de pronto sucede algo en la narración del texto. Sucede algo en el capítulo 26, versículo 22. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo. ¿Qué decía en los pasajes anteriores? Que ¿quién los había cavado? ¿Y quién lo cavó? Ahora sí. Abraham cavaba sus propios pozos,
porque sabía lo que Dios había puesto en sus manos, la bendición de sus manos. Pero Isaac llegó un día en que dijo: yo voy a ir a cavar mi propio pozo. Pero esta vez no hubo ninguna disputa. Nadie peleó. Era en la misma zona, en la misma tierra, con los mismos bichos malos que le rodeaban. Pero esta vez la bendición que estaba sobre él vino y se cumplió cuando él sacó sus manos, su fe y su obediencia para abrir. No podía seguir viviendo bajo la herencia de su padre. No se podía seguir viviendo de las bendiciones de su padre. No podía seguir viviendo de lo que hacían sus siervos. Ahora tenía que empezar a vivir por lo que hacía su propia fe, su propia obediencia, creyendo. En lugar de irse, en lugar de huir, se quedó ahí para cavar un pozo más. Y en ese pozo no hubo disputa. Y dice: el Señor, dice que dijo Isaac, nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Su propio pozo, nuestras propias bendiciones, nuestro propio pozo, nuestras propias victorias, nuestras propias hazañas, nuestras propias bendiciones. Tenemos que buscarlas nosotros. Hay gente que vive y trata de vivir de las bendiciones de otros. Contaba Marcos Witt en un seminario que fuimos hace muchos años, que después de un concierto o una enseñanza se le acercó un muchacho muy joven y le dice: Marcos Witt, ¿alguien sabe quién es? Yo canto parecido a él, ¿verdad? Este fin de semana, ayer canté, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Ayer canté y el miércoles canté también. No bonito, pero canté. Así que él dice que terminó y se le acercó un muchacho y le dice: don Marcos, pastor, ¿usted podría orar por mí para que me ungiera y me traspasara la unción que usted tiene? No lo dijo así, pero yo le hubiera dicho así: seringa. Dice: yo tengo 25 años de estar estudiando música, de haber ido a un conservatorio, de haber aprendido y de haber y usted se la quiere echar con una horadita. ¡Ah, qué tuanis! Y así son nuestros hijos. Yo le digo a los matrimonios jóvenes: cuidado, cometen un error porque quieren empezar donde terminaron sus padres. Y por eso no se casan, por si acaso, porque quieren tener los mismos 3 plasmas que quiere su papá, la misma refrigeradora, la misma cocina, los mismos 2 carros, los mismos viajes, pero arrancando. Y así duran como 60 años para casarse. Y los años que tiene el tata de cerrar. La bendición llegó en medio de una crisis. Y voy a terminar con esto. Nunca es más tenso el arco que cuando se estira para tirar la flecha, más largo que nunca. ¿Me siguieron? Hay un momento en su vida donde usted siente que el arco está tilintado y usted dice: esta vara me duele. Alístese, porque es que Dios lo va a mandar muy, no es que no lo quiera, digo yo que lo va a impulsar. Tal vez algunos sí lo han reventado, pero ya es un problema de Dios. Ya no me meto yo en eso, por si acaso. Pero lo va a lanzar para que usted alcance sus metas y lo que Dios propuso. Salmo 84:4. Y con esto termino. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. No busque las sendas suyas, busque las sendas de Dios. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Cierre sus ojos un momento y pregúntele al Espíritu de Dios: ¿a qué te trajo hoy? ¿A qué viniste? ¿Qué necesitabas aprender? ¿Qué necesitas descubrir para obtener tu propia bendición? Dígale: Espíritu de Dios, yo quiero aprender de ti.
Quiero aprender de tu palabra. Y quiero hablarle hoy a personas que están en dudas si están en el negocio adecuado, si están en la profesión adecuada, si están haciendo lo correcto donde parece que todos están cerrando. Vaya a su casa y pregúntele, dígale: Señor, si tú me bendices, yo me quedaré trabajando y cosechando aquí en abundancia según tus promesas, aunque parezca que no es así. Y que en la economía le dicen que van a cerrar, que van a abrir, que el dólar va, que el dólar viene. Usted diga: eso a mí no me importa, porque mi economía depende de las promesas de Dios. Dígale: Señor, enséñame a abrir mi propio pozo, Señor. Y que en la tierra que yo esté, aunque hayan 20,000 competidores, yo seguiré confiando en ti. Tú me vas a bendecir en lo que yo hago, Señor. Tú me vas a bendecir aún en medio de la crisis, como le hiciste con Isaac. En medio de una hambruna terrible, la tierra que sembró Isaac dio fruto al 100%. Y así será tu profesión, así será tu negocio, así será tu vida. A otros se les secan las matas, pero a ti te prosperarán las tuyas, porque así Dios lo ha establecido. Dile: Señor, quiero aprender de ti. Quiero aprender a confiar, quiero tener fe, quiero crecer en tu presencia. Quiero oír tu voz, quiero oír tu guianza, Señor, en medio de toda esta circunstancia. Porque no es donde yo esté, sino si tú estás conmigo, oh Dios.